Estamos viviendo un tiempo profético donde creemos, hermano, que es un kairos que Dios nos ha concedido, un tiempo de Dios para que aprovechemos al máximo nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es que voy a pedirle que oremos para que el Señor pueda ayudarme a compartir este tema que he titulado Alas de Sanidad, basado en el rema que Dios le dio al pastor, y que Dios nos ayude a todos y nos agarre confesados. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, en este día maravilloso que nos has congregado en esta casa, Señor, para poder edificar esta parte del cuerpo de Cristo, para traer sanidad, Señor, según la palabra profética, y para que todos alcancemos el entendimiento de cómo es que tú quieres hacer esa obra en cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, que nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, tratando de hacer como una reflexión de lo que el apóstol Sergio el día de ayer comenzó a enseñarnos, no cabe duda que podemos decir que Dios lo que quiere es realizar una restauración en cada uno de nosotros, que una de las funciones de ser anunciado el fluir del profeta Elías es realmente restaurar todas las cosas. Eso mismo lo dice la Escritura. Ahora, yo quisiera enseñar en este día algunas de las cosas que podemos nosotros recibir en forma de restauración. Sin lugar a duda que lo que va a ser restaurado es algo que ha sido arruinado, dañado, que ha cambiado su forma original o su estado normal. Y una de las maneras bíblicas para que nosotros podamos entender cómo es que se daña aquello que fue original o tuvo un buen estado, pues sin lugar a duda es la destrucción. Por eso el tema de hoy lo he titulado Alas de Sanidad contra la destrucción, basándome también en este pasaje que voy a poner a continuación. Malaquías capítulo 4, verso 5 al 6. Este fue uno de los pasajes que el apóstol Sergio utilizó ayer y quiero usarlo yo también. Dice ahí en esta versión, Reina Valera actualizada: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Mire qué interesante esta parte final. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción, dice esta versión que estamos leyendo. Otras versiones más populares dice con maldición, pero entonces la palabra maldición que utiliza Malaquías es de la raíz anatema. Entonces la palabra anatema significa destrucción. Y esto me llamó mucho la atención a mí, porque lo que primeramente nosotros tenemos que hacer es entender quiénes son fuentes de destrucción para poder entender cómo es que va a ser esa restauración. Entonces yo encuentro buscando estos significados, por lo menos encuentro tres palabras que tratan con la palabra destrucción, y una de ellas es la que acabo de mencionar, la destrucción desde el punto de vista anatema. La segunda destrucción es la palabra que viene del título Apolión o nombre Apolión. Y la tercera destrucción es una palabra bastante complicada para pronunciarla, del griego, que podría ser peteiro, ¿verdad? Tratando de más o menos pues pronunciarla. Ahora, estas tres palabras, destrucción, son las que pueden alcanzar la sanidad que Dios envía como en alas. Por eso este tema es bien importante. Y es maravilloso, hermano, realmente ver el rema de Dios dado al siervo de esta casa, de que es un mensaje profético para la ciudad, es un mensaje profético para esta congregación, es un mensaje profético para nuestras vidas, de que Dios quiere traer esa sanidad
a nuestras vidas en cualquiera de los ángulos en los que se haya estado llevando a cabo un proceso de destrucción, sea por anatema, sea por Apolión o sea por Peteiro, según las bases que estoy utilizando. Ahora, para entender cómo opera esto, por ejemplo, el anatema, el único, hermano, que lo declaraba así era Dios mismo. Por eso Dios en su palabra llamaba algunas cosas anatemas. Y por ejemplo en Malaquías capítulo 4, utilizando la palabra del griego anatema, significa apartado o consagrado para la destrucción. Eso es un anatema, algo que fue apartado para ser destruido. Luego la segunda fuente sería el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. En Juan capítulo 10 aparece esta palabra, y ahí aparece la palabra apulimi. Esa palabra apulimi viene de la raíz Apolión, es decir, Apolión es la base, es el fundamento de apolumi, que es la acción de destruir. Y entonces esto significa destruir totalmente. Y dice el griego que es la idea que comunica. Dice, no es la extinción sino la ruina, no al ser sino al bienestar. Entonces hay un tipo de destrucción que es destruir el bienestar, es afectar el bienestar de una persona en todas las áreas de su vida, que no haya un bienestar, sino que lo único que esté experimentando es pues pérdidas, decadencias, una forma de secarse espiritualmente, etc. Y la otra es la palabra Peteiro, basada en 1 Corintios capítulo 3 verso 17, que significa destruir corrompiendo. Pero entonces la fuente es uno mismo. Entonces hay tres formas por lo menos de experimentar destrucción. Una, repito, cuando Dios considera una cosa o una persona anatema. La segunda es cuando el diablo comienza un proceso para ir afectándole el bienestar a la persona. Y la tercera es cuando una persona se corrompe a sí misma, como quien dice, se autodestruye. Entonces es bien interesante, hermano, esta palabra, porque es ahí donde puede llegar las alas de sanidad para nosotros. Entonces cualquiera que haya sido el tipo de destrucción que un hijo de Dios esté experimentando, o que una persona esté experimentando, quiero decirle que Dios quiere llevar sanidad a esa persona, a ese lugar. Ahora bien, esto a mí me llama la atención mucho, porque antes de que el Señor dijera eso, Él había presentado la única solución. Según la Biblia dice ahí mismo en Malaquías capítulo 4, dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, oigan esto, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, dice esta versión, y saldréis y saltaréis como terneros del estado. Entonces aquí estamos viendo la base de lo que Dios quiere hacer para llevar, hermano, una restauración en las formas de destrucción que se ha estado experimentando. Ahora, el apóstol decía el día de ayer algo que me impactó muchísimo, era de que pues Elías tiene como tres formas. Él explicaba que está el espíritu de Elías, que está la virtud de Elías y que está la persona de Elías. Y que sin lugar a dudas lo que entendí es de que hay como un tiempo para las manifestaciones de estas formas en las que pues Elías va a tener un cumplimiento lo profético con relación a él. Entonces, sin lugar a duda puede haber una forma de restaurar en la virtud de Elías, otra forma de restaurar en el espíritu de Elías. No es que realmente el espíritu humano de Elías, sino que el espíritu que moraba en Elías, que lo llevaba, hermano, en ese fluir de restauración, sea el que el Señor traiga de nuevo a este tiempo, para que de igual manera podamos nosotros alcanzar esa restauración. Y la otra, pues, que sin lugar a duda en lo profético está declarado que la persona de Elías volverá. Ahora, lo que yo creo es bien interesante, porque nosotros como ministros, ahora voy con los ministros, vamos a ser como ungidos para que llevemos a cabo también esa restauración.
Porque sin lugar a duda, hermano, no podemos negar que la restauración que Dios va a traer en este tiempo para nuestras congregaciones, para nuestras familias, es a través del papel ministerial que nosotros vamos a desarrollar. Entonces Dios es el sanador, pero Él lo hace a través de la función de los ministerios. Entonces las salas ministeriales somos nosotros, y el Señor va a traer a través de los ministros esa sanidad, de tal manera que tenemos que entender cómo será la sanidad, en qué ángulo será la sanidad, hermanos amados, y quiénes son los que deben de ser sanados. Ahora, la sanidad, sin lugar a duda, tiene que ser una sanidad integral, una sanidad completa. No nos vamos a enfocar, ni podemos únicamente enfocarnos en la sanidad del cuerpo. No podemos enfocarnos solamente en la sanidad solo del alma, ni podemos solamente enfocarnos en la sanidad solo del espíritu, sino que el papel completo de las alas de sanidad es una sanidad, hermano, integral. Y para eso, repito, viene a través de los ministerios. Por ejemplo, hemos aprendido nosotros de que hay alas de águila que representan al ministerio apostólico, que están las alas de la gallina que representa el ministerio profético, que están las alas de paloma que representa el ministerio evangelístico, las alas de cigüeña al ministerio del pastor, y las alas del halcón, que es el ministerio magisterial. A través de estos ministerios es que Dios va a traer alas de sanidad. Entonces, el hecho que estemos reunidos acá, ministros en diferente orden, de orden primario, pero en diferente función. Aquí hay apóstoles, aquí hay profetas, aquí hay maestros, aquí hay pastores y aquí hay evangelistas. Quiere decir de que aquí están las alas del Señor para sanar. Y cualquiera que sea, hermano, la destrucción que se ha estado experimentando, hay una respuesta de parte de Dios para este tiempo, porque estamos en el tiempo señalado por Dios como un tiempo profético para poder experimentar ese tipo de sanidad que traerá una completa restauración a nuestro ser integral. Ahora bien, déjeme avanzar un poco más para ponerle bases de que la sanidad tiene que ser completa. Por ejemplo, en el libro de los Hechos dice, en el capítulo 3, verso 16, en esta versión Reina Valera 60, dice: y por la fe en su nombre, porque sin lugar a duda, hermano, la base de nuestra restauración completa es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el precio para que nosotros lográramos adquirir o tener esa sanidad completa. Entonces, por eso tengo que mencionar que es por la fe en su nombre. Dice así: a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, oiga esto, completa sanidad. No una media sanidad, no una sanidad solo en el cuerpo o una sanidad solo en el alma, sino que la Biblia dice que por la fe en su nombre se ha sido dado una completa sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque no cabe duda y no podemos negar que hay destrucción, hermano, que se experimenta en el espíritu. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, que ya fuimos salvados por ese sacrificio, usted sabe que lo primero que Dios recupera en ese proceso es nuestro espíritu. Podríamos decir de que Dios no tiene problema con nuestro espíritu. El primero que se rescata en ese orden, hermano, de redención es nuestro espíritu. Cuando usted recibe a Cristo y lo deja entrar a su corazón, casi inmediatamente, automáticamente se restaura el espíritu, se recupera el espíritu. Pero sí se puede afectar el espíritu, aún siendo nosotros, hermano, ya alcanzados, por lo menos por tres cosas. Una de ellas es por practicar el ocultismo. Se puede contaminar el espíritu. Entonces ese espíritu va a entrar en una decadencia, de tal manera que se requiere una restauración para volverlo a recuperar. También se puede contaminar el espíritu a través de la idolatría, en cualquiera de sus formas. No únicamente la idolatría, hermano, tradicional, sino que en cualquiera de sus formas, sea por lo material, sea por lo sentimental, etcétera. ¿Me entiende? Se puede contaminar por la idolatría, pero también por el adulterio. El adulterio hace que se contamine el espíritu.
Entonces, si en alguna manera una persona ha sido afectada, pues en su espíritu, después de haber sido alcanzado, quiero decirle que este tiempo es un buen tiempo para ser restaurado. El alma tiene muchas formas también de ser afectado. Entonces, aún siendo nosotros creyentes, podemos estar batallando con situaciones que pasaron desde nuestra infancia, desde el pasado, y que aún estando nosotros ahora en Cristo, y que es lo que sin lugar a duda le puede tomar más tiempo, hermano, a la persona, su restauración, dependiendo de cómo responde a las oportunidades que Dios le da. Porque cuando yo mencionaba Kairos al principio, el Kairos todo lo vamos a tener en algún momento, y es un tiempo donde Dios, en el tiempo cronológico que vivimos nosotros, en el tiempo Cronos, Dios lo interrumpe. En el tiempo Cronos Dios mete otro tiempo, que es el tiempo Kairos, y ese tiempo Kairos se llama el tiempo de la visitación. Es un momento apartado para usted, para la persona, para una nación, para una familia, donde Dios quiere restaurar las cosas, donde Dios va a hacer que lo que te afectó en el pasado y ha afectado tu presente y que puede poner en riesgo tu futuro, entonces Dios en su Kairos puede trabajar. El problema es que mucha gente no lo entiende, hermano. Mucha gente no entiende cuando está en el Kairos. La Biblia dice, como un ejemplo, que Jerusalén, Jesús llegó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y vosotros no quisisteis? Y entonces, en resumen, termina, hermano, esa advertencia diciendo que vendrían cosas sobre ellos por cuanto no entendieron el tiempo de su visitación, el tiempo Kairos, dice. Y entonces puede tomar más tiempo esa restauración, dependiendo de cómo le respondemos a los tiempos Kairos nosotros. Y no cabe duda que en nuestros medios, en las congregaciones que nosotros pastoreamos, podemos darnos cuenta que hay gente que la restauración ha sido más rápida que otros. A otros se les ha prolongado mucho tiempo. Y el problema es que este tiempo, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo de Dios está dedicándole más tiempo al alma, porque es la que ha sufrido más. Por ejemplo, hermanos, cuando yo veo eso, me llama la atención por qué razón es que Dios deja que el cuerpo va a ser restaurado completamente hasta el final. Cuando vemos nosotros ese orden de intervención divina para llevar a la restauración, el ser integral, miro yo pues primero el espíritu que fue rescatado con la salvación. Hoy en día el espíritu trabajando en el alma para ser restaurado. Y la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, nosotros los que habremos quedados seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Saber cómo lo va a hacer Dios, pero nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me entiende? Entonces, pero es hasta el final del tiempo. Entonces, mire usted, para que se dé la idea, ese orden de restauración, espíritu, alma y cuerpo. Pero el punto más que todo, que puede tardar más tiempo, es nuestra alma, por el tipo de contaminación que tiene, por no entender el tiempo de Dios, por menospreciar las oportunidades de Dios, etc. Ahora bien, cuando hablamos nuevamente de esa sanidad que es traída en las alas, y que ya le mencioné que debe ser espíritu, alma y cuerpo, yo encuentro estas sanidades dichas en el Antiguo Testamento de tres maneras. Una corresponde a la sanidad del cuerpo, otra la del alma y otra la del espíritu. Por ejemplo, la palabra que traerá sanidad, empezando por nuestro cuerpo, es una palabra que se pronuncia Kooli o Cholí, cualquiera de las dos formas. Hay otra sanidad, ahí le pongo el número de referencia, que se pronuncia Macobi o Macobu. Y hay otra sanidad que es la sanidad Rafa. Esta es la que está dicho en Malaquías. Y en sus alas traerá Rafa, sanidad. Pero esa palabra sanidad también significa una sanidad completa. Es utilizada en aquellas expresiones bíblicas cuando dice:
el Dios que sana todas tus dolencias. Note todo, el Dios que sana todas tus dolencias. Y eso implica las del espíritu, las del alma y las del cuerpo. De tal manera que podría decirse que la sanidad Rafa es como el sello que se completó todas las sanidades. Si llega a decirse sobre nosotros sanidad Rafa, significa que ya se restauró también el cuerpo, que ya se restauró el alma, o que se ha avanzado mucho en la restauración del cuerpo y del alma. De tal manera que la sanidad Rafa es la que sella el ciclo de las sanidades de las alas. No sé si me estoy dando a entender. Ahora mire esta palabra entonces. La sanidad colí, que va enfocada al cuerpo, significa de enfermedades, de males, de malestares físicos, internos o externos. Entonces trata con los problemas del cuerpo, con las enfermedades del cuerpo, con los problemas de salud. Entonces hay respuesta también. Dios puede hacer milagros en medio de nosotros. Entonces esta es la sanidad que va enfocada al cuerpo. Cuando Dios opera en colí o cholí, está sanando de enfermedades, de males, de malestares. Pero también está la sanidad Macobi, que es enfocada al alma, y esa implica dolores mentales, puede ser desánimos, depresiones, cansancio mental, todo lo que tiene que ver con el alma, emociones dañadas, sentimientos dañados, traumas, etcétera, todo lo que tiene que ver con el alma. Entonces opera esa sanidad desde el punto de vista Macobi. Y repito, la sanidad Rafa, que es la sanidad completa en el espíritu, trata con el espíritu. Entonces hay sanidad para el ser integral. Y este es un tiempo maravilloso, hermano, donde podemos alcanzarlo nosotros. Ahora, basado en esto, quiero enseñarle la base de donde surgen estas palabras. Y esto se encuentra en Isaías capítulo 53, del verso 4 al 5. Por ejemplo, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahí aparece la palabra colí, está hablando del cuerpo. Sufrió nuestros dolores. Aquí aparece la palabra Macobi, que implica los problemas del alma. Y herido por Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Ahí aparece la palabra, o se le aplica la sanidad Rafa, que es sanar el espíritu. Entonces dice: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Rafa, completamente el ciclo de la sanidad en aquellas áreas donde estuvo operando de una o de otra manera la operación de destrucción. Ahora, todo esto es importante, porque entonces nosotros tenemos que, esto lo estoy explicando primeramente para que tengamos fe de que podemos ser restaurados, hermano, de que hay, hermano, esperanza para nosotros. Y ahora ya le expliqué las áreas que pueden ser restauradas: espíritu, alma y cuerpo, con bases bíblicas y con alguna pues interpretación de las raíces que utiliza estas formas de sanidad. Pero entonces me quiero enfocar hoy más que todo en un tipo de destrucción, porque lo que queremos decirle es que la sanidad que viene en las salas del Señor por medio de los 5 ministerios es un poder que Dios está, hermano, permitiendo que se manifieste para poder destruir lo que nos ha destruido, destruir lo que está destruyendo, y que nosotros ya no tengamos algo ni nada que nos impida, hermano, pasar a otro nivel, avanzar en nuestra vida, alcanzar lo que se nos ha prometido, recibir, hermano, lo que Dios ha determinado para nosotros, que no haya estorbo, que no haya nada negativa que nos esté impidiendo eso. Entonces quiero hablar en primer lugar de una de las formas de destrucción, y es la autodestrucción. ¿Cómo opera la autodestrucción? Y usted sabe que pues entonces dijimos cuando uno a sí mismo se destruye, corrompiéndose a sí mismo. Ahora,
Déjeme explicarle lo siguiente. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es de que hay cosas que Dios estableció que no son cambiables, y hay cosas que Dios mismo las puede cambiar. Es decir, hay una gran diferencia cuando hablamos de principios que Dios estableció. Los principios que Dios estableció son inalterables. Cuando Dios establece un principio, eso no se puede cambiar. Un principio es algo que Dios pone desde los comienzos, desde los principios, valga la redundancia. Pero ese es un fundamento también. Cuando hablamos nosotros de principios, estamos hablando de fundamentos y estamos hablando también de leyes. Entonces Dios establece las cosas al principio, que son la base, son el fundamento donde tienen que ir creciendo las otras que vendrán, hermanos, sobre la vida de alguien que está siendo edificado. Entonces, si Dios nos va a edificar, estableció principios. Dios, para edificar, hermano, la tierra puso fundamentos, aún a la tierra le puso fundamentos. Entonces, para darme una idea de cómo opera un principio, por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, así a simple vista, significa todo lo que sube tiene que bajar. ¿Cómo este principio afecta? Cuando una persona, sin ninguna ayuda de equipo ni nada, pretende subirse a un piso muy alto y lanzarse desde arriba diciendo que va a flotar, no cabe duda que si se arriesga a hacer eso, entra a esa ley o a ese principio, que aquel hermano va a caer y se va a autodestruir. ¿Me doy a entender? Ahora, esto es importante porque la Biblia dice que si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces los principios de Dios Él no los cambia. Cuando una persona viola los principios de Dios, se autodestruye a sí mismo. ¿Me entiende? No necesita ya Dios destruir a nadie, se autodestruye a sí mismo. La Biblia dice que aquel que se opone a lo establecido por Dios acarrea para sí, hermano, destrucción o condenación. Uno de los principios es la autoridad. La autoridad es un principio de Dios. Inherentemente en el principio Dios ha puesto la bendición o ha puesto la autodestrucción. Porque si yo me opongo a lo ordenado por Dios, a la autoridad, ya Dios no tiene que mover un dedo para traer destrucción a esa persona, sino que inherentemente en el principio se activa la autodestrucción en la persona. Pero de igual manera la bendición está inherentemente cuando nosotros reconocemos que Dios ha establecido, hermano, como principio las autoridades. Entonces acarreamos bendición para nosotros porque está inherentemente en el principio. ¿Me doy a entender? Sin embargo, los planes sí son alterables. Los planes sí cambian, los principios no. Entonces, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Que cuando nos autodestruimos o una persona se autodestruye, hermano, es porque ha violado principios. Es porque ha traspasado leyes espirituales. Es porque se han destruido los fundamentos. Las leyes son establecidas previamente para evitar que una persona caiga en algo que ya existe. Es decir, una ley se emite porque existen los considerandos. A Israel, antes de entrar a Canaán, Dios le puso leyes y le dijo: cuando ustedes entren a poseer la tierra, no se involucren con los pueblos paganos. Entonces viene Dios y puso la ley porque existían ya pueblos paganos. ¿Me doy a entender? Entonces las leyes se emiten porque existen los considerandos. Entonces, si Dios establece principios, es para que los respetemos y que no nos autodestruyamos a sí mismos. Sin embargo, los planes sí son alterables y Dios mismo lo deja ver. Por ejemplo, nosotros vemos el primer Adán, que no es el mismo del segundo. El primer Adán dice que fue creado, el segundo Adán dice que fue formado. Pero si después de existir el primer Adán creado, tuvo que darse también el tiempo para formar otro Adán, es porque el primer Adán falló. Entonces Dios tuvo que abrir otro plan.
No es que Dios le falló el plan, sino que el hombre violó lo establecido por Dios. Y entonces viene el Señor, quita a ese hombre y establece otro plan. Y ahora vemos que entonces los planes se empiezan a cambiar. Y miren usted, el segundo Adán falla, según Génesis capítulo 3. Tiene que darse otro plan. Y vemos una humanidad prediluviana que falla también en Génesis capítulo 6. Vemos Israel que falla también. Y vemos la humanidad actual, que no cabe duda que ha fallado también. Y que Cristo viene entonces a restaurar todo. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque quiero ir llevándolo paso a paso para explicarle cómo opera la autodestrucción. Primero, los planes Dios los puede cambiar. Los planes han sido cambiables. Los principios no son inquebrantables, no se pueden cambiar. Ahora mire esto. Nosotros, siendo descendientes de un ser creador, si nuestro Padre Celestial es creador, nosotros debemos de ser seres creativos, no destructivos. O sea, si somos descendientes de ese Padre creador, en usted debe haber creatividad. Pero si no existe la creatividad, estamos en problemas. Porque la otra parte o el otro ángulo de ser creativos es ser destructivos. Pero lo más terrible que podía pasarnos a nosotros es ser seres autodestructibles o destructivos. Si no somos, imagínense, creativos, estamos en problema. Pero si además de eso somos autodestructivos, estamos en peores problemas. Es peor ser autodestructivo. Ahora, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, quiero llevarlo paso a paso. Dice 1 Corintios 3:17, mire qué interesante este pasaje. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, la Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiero interpretarlo así. Si nosotros nos corrompemos, estamos destruyendo nuestro cuerpo y a la vez destruyendo lo que Dios ha dicho que somos el templo de Dios. Y entonces, si nos autodestruimos, entonces dice la Biblia, Dios le destruirá. Entonces ese es el gran problema al que yo le decía, de ser autodestructivos. Estamos en un mayor problema que el solo hecho de ser seres destructivos y no creativos. Espero que me esté dando a entender. Bueno, yo me estoy entendiendo bien, gracias a Dios. Ahora, ¿saben lo que quiero llevarlo? Es que esto es impresionante, hermano, porque quiero ponerle algo que se descubrió en el año 2014 y que hasta hace unos pocos días o tiempo se empezó a publicar. Y es con respecto a lo que acaban de encontrar codificado en el ADN, que es considerado basura en el ser humano. Ellos dicen que hay un gran porcentaje de ADN que ellos no saben cómo funciona, y por esa razón le llaman ADN basura. Ahora, encontré esto que publicó el Instituto de Tecnología de Wyoming. Dice así, quiero leérselo. Mientras se trabajaba para entender y asignar la función de secuencias de ADN en el genoma humano, conocido como ADN basura, entre paréntesis, por la falta de función conocida, los científicos WIT, que quiere decir Instituto de Tecnología de Wyoming, señalan que mientras que las secuencias de ADN que tenían poco que ver con la codificación para la función biológica tenían un asombroso parecido a los patrones del lenguaje humano,
los científicos rápidamente se pusieron en contacto para trabajar en estrecha colaboración con lingüistas y filólogos de la Universidad de Bonn Jones. Maestros lingüísticos de la Universidad de Bonn Jones comenzaron a tratar de traducir los segmentos descodificados que el WIT les había proporcionado. Ahora, ya va a ver por qué le estoy mencionando esto, porque ese pasaje que leíamos, que somos el templo del Espíritu Santo y que si nosotros no vivimos como tales, entonces viene una destrucción, va relacionado a esto. Porque entonces, según ellos, encontraron en el ADN, llamado ADN basura, porque no entienden sus funciones, encontraron un mensaje codificado. Ahora, la noticia es esta, la que usted está viendo. Este es el periódico publicado en el año 2014 y ahí está el doctor que publicó ese mensaje. Ahora mire lo que encontraron. Por ejemplo, en el gen que ellos llaman gen humano PIGB, fosfoporamilase glucógeno, tiene una secuencia lingüística que se traduce como, mire lo que encontraron: en el primer descanso del día, Dios hizo el cielo y la tierra. Ellos dicen, tiene un parecido sorprendente con lo que está escrito en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé si usted me está captando lo que estoy diciendo. En un ADN considerado basura está codificado ese mensaje. Pero eso ¿qué tiene que ver, hermano? Bueno, el siguiente código que descifraron le llamaron GNBMP3 y dice que tiene una secuencia de retrotransposones que se traduce como en las escrituras conocidas de 1 Corintios 6:19, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ay, hermano, está codificado que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Está en tu genoma humano. Está escrito por medio de la mano del Señor. Entonces quiere decir que en el anhelo de Dios, en el corazón de Dios, no es que seamos destruidos, sino que nosotros, hermanos, seamos bendecidos y para bendecir. Si Dios va a conservar tu vida en tiempos difíciles y en momentos peligrosos, es porque tú tienes una función que realizar aquí en la tierra. Es porque Dios quiere que seas para bendición, porque para eso Él te ha bendecido. Pero entonces esto a mí me llama mucho la atención, porque esto no es lo único que han encontrado, sino que ellos siguen analizando, hermano, esos mensajes codificados. Y lo más tremendo, que ese mensaje dice que está escrito solamente en letras arameas, y que la traducción solo la tiene el arameo. Ahora, esto, hermano, sin lugar a dudas no les va a gustar a los judíos, porque ellos dicen que el hebreo es el lenguaje de Dios y que Dios habla hebreo. Pero tampoco es para que nosotros digamos, entonces los musulmanes son buenos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que el Señor, hermano, cuando codifica algo, lo esconde como un secreto, pero lo da a revelar como un misterio para nosotros. Y como bien puede ser en cualquier idioma, pues a Él le plació que estuviese codificado, y que el único lenguaje que lo tiene para ser leído es el arameo. Y por eso algunos dicen que incluso Jesús habló arameo. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Por supuesto. Pero ahora bien, hacia donde lo llevo, pues, es qué es lo que puede ser la autodestrucción, cómo una persona es autodestruida. Y no cabe duda que a través de comportamientos. Los comportamientos pueden ser destructivos. Un humano se puede destruir por el tipo de comportamiento que tiene. Bases bíblicas:
Por ejemplo, veamos algunos personajes que se autodestruyeron. La Biblia habla en 1 Samuel capítulo 31, verso 4 en adelante. Usted conoce la historia de Saúl, un rey que Dios estableció. Dice la Biblia que después que Saúl había desobedecido a Dios, no había destruido lo que Dios había apartado para ser destruido, practicó el ocultismo porque fue a consultar una bruja, fue catalogado rebelde según la Biblia. Entonces ese hombre se autodestruyó porque en un momento decide él destruirse con la espada de su escudero. Usted conoce el pasaje bíblico. Tal vez alguien puede decir: eso fue un suicidio. Llámelo como se llame, pero se autodestruyó. Él tomó la espada de su escudero porque su escudero se negó a matarlo, y entonces él se inclinó sobre esa espada, se traspasó y entonces se autodestruyó. Pero mire, Saúl, un rey, uno que había sido escogido por Dios, cuando violó los principios de Dios, se autodestruyó. Ahitofel, otro que se destruye a sí mismo al no ser considerado su consejo, se decepcionó tanto que se ahorcó, dice la Biblia, se autodestruyó. Y Judas, que se ahorcó también después de haber traicionado al Señor Jesús. Aquí estamos viendo ejemplos de personajes que se autodestruyeron porque se corrompieron. Otra forma de autodestrucción bastante complicada y que ha llevado a debates y controversias es la eutanasia o muerte asistida. En Oregón es uno de los estados de la nación norteamericana que está legalizado. Hay gente que llega a Oregón de otros estados solo a morir, hermano, porque ahí les ayudan a morir. Y la palabra eutanasia es una palabra que viene, hermano, del griego eu, que significa buena, y thanatos, que significa muerte. Por eso le llaman muerte asistida. Y dicen que es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Pero fíjese que la Biblia dice que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que lo que Dios quiere es que se conviertan para que puedan vivir. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Satanás es el que ha venido a matar, robar y destruir, pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, dice. Entonces aquí estamos viendo otras formas de autodestruirse. Pero mire entonces que hay una forma, y es cuando un espíritu inmundo toma control de una persona, en su mente, en su alma, en su corazón, y comienza a autodestruirse. Entonces ya no estamos viendo por comportamiento, ahora vamos a ver la autodestrucción por espíritu. Y la Biblia dice que quien se autodestruye es el hombre que ha dejado de hacer misericordia o de tener misericordia. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. No sé si usted está captando esto. Hermanos, qué interesante y qué importante es que nosotros seamos gente misericordiosa. La gente misericordiosa se hace bien a sí mismo, pero el cruel, es decir, el que no tiene misericordia, a sí mismo se hace daño. El Proverbios 17:11, no 11:17, sino 17:11, dice que al cruel un mensajero será enviado contra él. Esto es bien interesante, porque entonces ambos pasajes nos dejan ver el papel de un espíritu que lleva a la persona a que se autodestruya. Entonces hay muchas formas
en cómo una persona se puede autodestruir. Y vamos a empezar a examinarlas ahora. Me voy a enfocar en esta oportunidad solo a la autodestrucción. Quizás en la otra oportunidad vamos a hablar de la destrucción del diablo, y quizás más adelante en la destrucción por anatema. Pero ahora enfoquémonos en esta. El cruel a sí mismo se hace daño. Ahora mire qué interesante, hermanos, que ninguno de nosotros en su juicio cabal pues va a aceptar que se autodestruye. No cabe duda que puede ser solamente a través de un espíritu inmundo que una persona comience a torturarse a sí mismo. Y en la Biblia nosotros encontramos personajes que sí lo hicieron. Por ejemplo, voy rápido. Mire este Proverbios, la autolesión. El rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se enviará contra él. Entonces, en este pasaje estamos viendo nosotros cruel. ¿Quién es el cruel? Entonces aquí está la palabra cruel desde el hebreo az-zari, que es un epíteto también de un demonio que ha sido enviado contra una persona. Y ayer el apóstol Sergio hablaba de que aún los rebeldes van a ser alcanzados. Una de las formas que él explicó a través de la paz que va a ser traída como una unción paternal, trayendo la paz para que ese rebelde pueda ser rescatado de la destrucción que le está trayendo un espíritu llamado cruel, según esta versión, porque entonces se va a hacer daño a sí mismo. Ahora, dentro de la rama que estudia y da nombre a las diferentes problemas en el alma, hay una manera como se identifica a una persona cuando está autodestruyéndose. Por ejemplo, quiero que usted considere esto, porque si queremos entender la sanidad del que auto se destruye, necesitamos saber qué es lo que le está pasando. La persona autodestructiva, dicen estas entidades, que tiene su raíz en la infancia. Oiga esto. Y se afianza según el entorno que le rodea, porque sus bases son tanto psicológicas como culturales y depresivas. Entonces, una persona que puede estar autodestruyéndose es una persona que le pasó algo en su niñez y que todavía no ha tenido la oportunidad de ser sanada. No ha entendido la forma de ser sanado o a dónde tiene que llegar la sanidad. Oiga esto que le estoy diciendo. Entonces quiero explicar más adelante. Por ejemplo, este trastorno, le llaman ellos de personalidad, es también conocido como el trastorno autodestructivo de la personalidad, y tiene en su punto crucial los sentimientos de humillación. Oiga esto, el insulto y otros factores que llevan a estar deprimido y triste. Mire lo que le rodea a una persona que no ha sido sanada de algún evento de su niñez. Le rodea muchas veces sentimientos de humillación, insulto y otros factores, y puede estar experimentando depresión y puede estar con alguno de los niveles de tristeza. Entonces, la depresión lo está autodestruyendo. La tristeza lo puede autodestruir. La humillación, tener sentimientos de humillación, lo está llevando a la autodestrucción. La manera más simple de describir este trastorno es que la persona quiere y necesita estar triste y elabora formas de hacer que eso suceda sin que su proceder sea consciente. Oiga qué interesante. Necesita estar triste, consciente o inconscientemente. Quiere y busca estar triste,
¿Cómo alguien buscará estar triste? ¿Me ayuda? Pensando en el mismo problema, trayendo a memoria el mismo problema, viviendo el mismo resentimiento, recordando lo mismo que le sucedió, donde fue víctima. Se está autodestruyendo el que vive así. Y Dios quiere sanar eso. Esto se clasifica como el trastorno de la personalidad masoquista. Es considerado trastorno de la personalidad masoquista. Y esto es interesante. Ahora, yo sé que el tiempo me ha avanzado, me quedan 9 minutos y apenas es la introducción, hermano. Pero quiero llevarlo rápidamente a esto para continuar más adelante. Por ejemplo, causas y desarrollo de patrones de autodestrucción. Las causas de este trastorno de la personalidad casi siempre se pueden remontar a la primera infancia. Si un niño, oiga esto, ha tenido que hacer frente a un maltrato, a una figura de autoridad extremadamente estricta, una figura amenazante y traumatizante, incluyendo golpes verbales o físicos mientras crecía, o se le ha hecho entender que no merece amor ni consideración, que merece el dolor, ser explotado y maltratado, entonces eso es exactamente lo que grabará inconscientemente el individuo en su mente y en su personalidad. ¿Hasta dónde la sanidad de las alas quiere llegar, hermano? Hasta sanar los momentos más dolorosos en nuestra infancia. Para Dios no hay problema traspasar los tiempos. Tu presente está ligado a un pasado, y ese pasado, si no lo has renomado, estás batallando con tu presente, con el mismo evento que ya no existe y que solo vive en tu mente. Y el futuro es incierto, porque nadie puede avanzar lamentándose de lo que le sucedió hace 40, 60 años. Y yo sé que no es fácil, hermano, pero si Dios no nos sana, ¿quién podrá sanar? Y por eso las alas de sanidad es la respuesta. 7 minutos. Mire esto. Por lo tanto, mire cómo va a vivir. Va a tratar de evitar y rechazar inconscientemente todo lo que conduce al placer o a la felicidad. Inconscientemente va a tratar de evitar y rechazar todo lo que conduce al placer, placer normal. Se niega al placer, a la felicidad. Yo no me merezco tanto gozo, tanta alegría. Incluso cuando hay placer, nunca podrá disfrutar a plenitud, porque está lleno de culpa y vergüenza. Este desorden psicológico tiene dos partes: al agresor, que toma el papel de sádico, y el agredido, que toma el papel de masoquista o conducta de autodestrucción. 6 minutos. Ahora mire cómo es la conducta. La persona cree que se merece ser castigada. Generalmente tiene sentimientos de culpa por algo que ocurrió en su entorno. Se echó la culpa. Es que yo me lo merecía. Es que fue mi culpa. Se autocastiga para manipular la voluntad de otros. Quiere llamar la atención. Quiere que todos le tengan lástima. Disfruta siendo la víctima para sentir que se sacrificó por otros. Tendencia a dañarse moral o físicamente a sí mismo. Sensación crónica del sufrimiento o que algo malo va a pasar. Tendencia crónica al lamento. Tendencia a estar lamentándose para crear una imagen de falsa humildad. Se está autodestruyendo, hermano. Una persona con conducta de autodestrucción son aquellos que sienten que tienen que ser sacrificados y aceptan la explotación de los demás.
Ellos pueden sentir que no son dignos de amor y que no merecen el amor de nadie. Todo lo que conduce al placer normal lo van a encontrar enfadoso, pero si hay un atributo de dolor o sacrificio, lo aceptan. Establecen relaciones que están destinadas al fracaso, tendencias a sentir rechazo inconsciente si alguien les quiere ayudar. Es un problema. Se niegan a ser felices, se niegan al placer, se creen que se merecen el castigo, se culpan a sí mismos, se victimizan a sí mismos, llaman la atención, quieren llamar la atención. Ese se está autodestruyendo. Pero la raíz es algo que le sucedió en su infancia y que no ha salido de ahí. Es un trauma, es algo negativo que le ocurrió. ¿Y usted cree que Dios nos va a dejar así? Escondiendo en nuestro interior un problema que ahí está, pero lo disimulamos. Y que posiblemente creamos ciertas sociedades a las que les exponemos nuestros dolores, o por lo menos para que nos detecten algunas cosas que son parte de la autodestrucción: tristeza, dolor, culpabilidad o vergüenza. Yo le voy a contar algo, me quedan 3 minutos así rapidito. Esto me dio permiso un hombre de Dios que lo contara. Y quiero decir que tengo permiso porque el apóstol está aquí y posiblemente él también ha oído esto, lo conoce. Este hermano es un siervo de Dios, pero él dice que él fue criado en un ambiente con un padre alcohólico que había sido militar y que había puesto reglas extremadamente estrictas en su casa, y que él creció en ese ambiente. Y cuando el padre, con tendencias militares, estricto y alcohólico, llegaba a casa y miraba algunos desórdenes que para él eran fuera de orden, que podrían ser cosas normales, hermano, del mundo de los niños, carritos por aquí, juguetitos por allá, pero el padre llegaba con esa mentalidad estricta, y entonces dice que empezaba a castigarlo dándole de patadas al niño. Le pegaba con esta parte, el empeine casi, y entonces el niño aprendió a soportar los dolores de tal manera que ya no le dolía. Pero entonces vino el padre, al darse cuenta que ya no le dolía el castigo, empezó a pegarle con la punta de su zapato, con todo respeto, hermano, en su trasero. Y lo hacía con tanta fuerza con la punta que entonces sí le provocaba dolor al niño. Entonces dice que el padre, al notar que ese sí era tormentoso para él, lo hacía con más fuerza y con más fuerza. ¿Sabe qué? Le produjo cáncer en su recto, los golpes. Y él creció, se sometió a la operación, gracias a Dios salió bien, pero él batallaba en su alma con una autodestrucción que hacía que le volviera el cáncer. Y la autodestrucción era que el enemigo había engañado y le había hecho pensar que él se merecía ese castigo porque no seguía las órdenes de su padre estrictos. Y entonces, hermano, hay cosas que nosotros tenemos que sacarlas si son una raíz de nuestra niñez, para que tú no sigas pensando que las cosas que te están suscitando ahorita es porque te estás pagando todavía aquella culpa, porque te lo merecías, porque no hacías bien las cosas que te habían dicho, etcétera. Este es un tiempo donde Dios quiere traspasar tus tiempos y restaurarte, para quitar toda autodestrucción. Ya me pasé 17 segundos. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies para pedirle al Señor que nos ayude. Si no has podido olvidar tu infancia, especialmente aquellos momentos difíciles,
y te roban el gozo, te están robando la paz, te están robando la alegría. Tienes que aprovechar las salas de sanidad que el Señor ha extendido en este lugar sobre nosotros. No preguntes cómo lo va a hacer, solo cree con todo tu corazón. Porque Él puede restituir los años perdidos, aquellas etapas que no te dejaron ser niño, las va a restaurar. Va a desarraigar tanto dolor, tanta amargura, tanta rebelión. ¿Sabe usted que la raíz de la palabra rebelde es la palabra Mara? Y Mara quiere decir amargura y quiere decir rebelde también. Entonces muchas veces la rebelión es una autodestrucción que debe ser removida. Pero esa rebelión puede haber venido por la injusticia que cometieron en tu vida, actos injustos, autoridades déspotas, padres déspotas. Pero hoy Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y así como Dios tuvo misericordia de ti, ten misericordia de aquel que te dañó, para que el cruel no tenga derecho. Porque el misericordioso a sí mismo se hace bien, pero el cruel a sí mismo se daña. No te preguntes cómo es que Dios va a hacer justicia. Eso es de Dios el asunto. Tú no tienes por qué preguntar cuándo ni cómo. Deja que Dios lo haga. Pero si tú pudieras perdonar los momentos difíciles, este día la sanidad es para ti. ¿Puedo ministrar, hermanos? ¿Habrá alguien que quiera venir aquí a entregar dolor, malos recuerdos, amargura, resentimiento? Porque lo que a ti te va a tocar es experimentar una de las alas de las sanidades que te van a llevar directamente a restaurar tu alma. Hoy Dios quiere sanar tu alma. Sanidad Macobi para ti. Y Karamai, Brazokurumanda Ramai, y Rababa Sokurumanda. En el nombre de Jesús, vamos. Así es. Entrega ese dolor, entrega ese recuerdo, ese resentimiento. Eso es lo que estábamos esperando, el momento donde Dios interrumpe tu cronos con su visitación para ti. El mundo gira en el cronos, pero a ti te ha metido en su dimensión de Kairos para sanar y quitar toda amargura, todo dolor, y que la misericordia la puedas sentir en tu alma para que te hagas bien. En el nombre de Jesús, dile hoy: dolor, te dejo ir, vamos. Dolor, te vas. Amargura, te vas. Entrégalo, 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 entrégalo. En el nombre de Jesús. No me voy a negar a la felicidad, no me voy a negar al placer que Dios me está ofreciendo. Voy a renunciar a eso en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, este es tu momento. Este es tu momento, este es tu momento. Ahí está el Señor obrando. Ahí está el Señor obrando. El Señor está obrando. El Señor está obrando. Y ramamamay, y brazo curomanda ramay. Vamos, renuncia, 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 renuncia. Renuncia a la autodestrucción. Renuncia a la autodestrucción. Vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, todo espíritu del cruel lo desarraigamos sobre tu vida. Lo desarraigamos en el nombre de Jesús. Vamos, renuncia a ese espíritu de hacerse daño a sí mismo.
En el nombre de Jesús, este es el momento, renuncia. Si tú me ayudas renunciando, se debilitan las fortalezas. Vamos. Con indignación dilo: yo renuncio. No lo quiero de mi vida. Ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera de tu vida la autodestrucción. Venimos cortando toda autodestrucción en tu vida en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Todo dolor de tu infancia, todo momento difícil, toda injusticia que cometieron en contra de ti, ahora Dios la está borrando en el nombre de Jesús. Y catarramamamay, en el nombre de Jesús. Las alas de sanidad. Ministros, ayúdenme a ministrar. Los pastores, los profetas, somos las alas de Dios. Vamos, 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 vamos. Extendámoslas, extendámoslas. Extendámoslas, que el Señor sane tu alma, varón, de esos tormentos, de esos momentos de tristeza profunda y de depresión. Ahora, en el nombre de Jesús, desarraigamos de tu vida. Ministremos con las alas de sanidad. Ministramos con las alas de sanidad. Venga la sanidad del Señor sobre tu vida. Toda amargura, todo resentimiento, todo temor, toda depresión, todo desánimo, ahora, en el nombre de Jesús, que venga, que venga, que venga la sanidad, que venga la restauración. Tu alma está siendo hoy ministrada por las alas ministeriales que Dios ha levantado. Hoy recibe esa ministración de Dios. Oh, todo temor a la autoridad, todo temor a la autoridad por lo que te pasó, todo temor a la autoridad, todo temor a las cosas que viviste, que te crearon como patrones de conducta. Oh, ramamamamamay, y catarrabababay, y bra y kiramamamay. Recibe. Se ha desarraigado el espíritu de autodestrucción. ¡Fuera! ¡Fuera! Espíritu de autodestrucción, te reprendo. Te reprendo. Te desarraigo hoy. ¡Fuera! ¡Fuera de tu vida! Oh, toda enfermedad te la llevas. Te la llevas en el nombre de Jesús. Y declaramos tu sanidad. Oh, sí. Para vosotros nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, te dice el Señor. Oh, vendrá la alegría, vendrá el gozo, vendrá la paz sobre tu vida, vendrá la prosperidad de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Así es, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, vamos, este es tu momento.